En 2025, TikTok explotó con un video que afirmaba que una mujer aterrizó en el aeropuerto JFK con un pasaporte de Terrenza, una nación que no existe. ¿Quién es la mujer del pasaporte que vino del país llamado Terrenza, el país que no existe en ningún mapa mundial? El metraje se sentía auténtico, el pasaporte parecía oficial y el internet se descontroló cuando los usuarios insistieron en que los Simpson lo habían predicho años atrás. Pero había un problema, nada de eso era real. Esta historia desglosa el engaño del pasaporte de Terrenza, cómo la inteligencia artificial creó una farsa impecable y por qué millones cayeron en ella, revelándolo fácilmente que el internet convierte la ficción en realidad. Los Simpson, un país falso y el engaño de IA que engañó a Internet. Los Simpson no solo nos han hecho reír durante décadas, se han convertido silenciosamente en parte de cómo Internet entiende la realidad. Todo el mundo conoce el programa. Es la serie animada más longeva en la historia de la televisión, un fósil cultural que de alguna manera nunca dejó de evolucionar. En la superficie es sátira, humor slapstick, tramas absurdas y una familia amarilla disfuncional tropezando con la vida cotidiana. Pero debajo de los chistes y el caos hay algo más, algo que sigue escapándose del guión y entrando en conversaciones del mundo real. Ambientada en la ciudad ficticia estadounidense de Springfield, un nombre que Matt Groening eligió famosamente porque está en todas partes, Los Simpson reflejan una extraña versión de América. Es moderna en sus problemas, pero anticuada en su estructura. Dos padres casados, hijos bajo un mismo techo, familia extendida aún viva y presente. Es el modelo de familia de los años 1950, insertado en un mundo saturado de medios del capitalismo tardío. Y de alguna manera, esta extraña mezcla ha hecho que el programa se sienta atemporal y, para muchos fanáticos, profético. Probablemente lo hayas sentido al menos una vez. Estás navegando en línea, ves un titular y alguien comenta: "Los Simpson predijeron esto". Al principio se siente como una broma. Luego ves el clip, luego otro, y de repente te preguntas si los guionistas son viajeros en el tiempo, informantes secretos o primos lejanos de Nostradamus. ¿Están prediciendo el futuro o estamos adaptando la realidad para que coincida con un dibujo animado? Esa pregunta se encuentra en el corazón de una de las historias virales más extrañas de 2025, el caso del pasaporte Terrenza. La historia no explotó de inmediato. Como la mayoría de los mitos modernos, comenzó silenciosamente con una sola publicación en TikTok. El video parecía una transmisión de noticias legítima, gráficos pulidos, música de fondo tensa y un presentador serio hablando con ese ritmo familiar de noticias de última hora. El banner, en la parte inferior decía: "Viajero misterioso detenido en JFK". Las imágenes mostraban a oficiales de seguridad del aeropuerto rodeando a una mujer que parecía tranquila, cooperativa y completamente fuera de lugar. Ella sostuvo un elegante pasaporte azul con un emblema dorado en relieve. En el frente, en letras oficiales limpias, estaban las palabras República de Terrenza. La cámara se detuvo el tiempo suficiente para que los espectadores notaran los detalles: hologramas, sellos de entrada, páginas de visas llenas de marcas de múltiples países. Parecía impecable, incluso mejor que algunos pasaportes reales. Según la narración, los funcionarios de aduanas estaban desconcertados. Cuando pasaron el pasaporte por las bases de datos internacionales, no apareció nada. Terrenza no existía. El informe afirmaba que la mujer explicó que Terrenza era una pequeña nación insular ubicada en algún lugar entre Japón y Dora. Eso planteó aún más preguntas. No hay ningún país llamado Dora. Nunca ha existido. Cuando los oficiales verificaron las coordenadas que supuestamente proporcionó, no apuntaban a nada más que océano abierto. El video se intensificó rápidamente. Según se informa, la mujer fue detenida durante la noche para ser interrogada. Sus documentos fueron incautados para análisis. Luego vino el gancho, la parte que llevó la historia de extraña a inquietante. Por la mañana, ella había desaparecido. Sin nombre, sin huellas dactilares, sin registro de que alguna vez hubiera estado allí. El presentador cerró el segmento con una línea escalofriante. Las autoridades siguen sin saber de dónde vino la viajera o a dónde fue. En pocas horas, el clip estaba en todas partes. Los hilos de Reddit diseccionaron cada fotograma como una película de Zapruder. Creadores de TikTok filmaron recreaciones dramáticas, susurrando teorías a sus cámaras. Hashtags como Terrenza, Glitch en la Matrix y Viajera de la Nada se dispararon en las plataformas. Canales de YouTube que se especializan en misterios y lo paranormal se apresuraron a sacar videos con títulos como La mujer de Terrenza, prueba de un universo paralelo, pero el momento que realmente detonó la historia fue cuando alguien hizo una sola publicación. Era una comparación lado a lado, el clip viral del aeropuerto junto a lo que se afirmaba ser una imagen fija de los Simpson.
Según la publicación, la temporada 6, episodio 10, emitido en 1994, presentaba una escena donde una mujer llegaba a los Estados Unidos con un pasaporte de Terrenza, un país que no existía. La afirmación se difundió instantáneamente. Las capturas de pantalla circularon, los hilos se multiplicaron. La coincidencia era demasiado perfecta para ignorar. 31 años de diferencia, mismo país ficticio, mismo pasaporte imposible. Para muchas personas, eso fue suficiente. Después de todo, los Simpsons habían predicho cosas antes. Esas afirmaciones, exageradas o no, habían construido una especie de credibilidad cultural. Así que las personas que inicialmente habían descartado el video de Terrenza de repente dudaron. Tal vez esta vez realmente significaba algo. Solo había un problema. El pasaporte de Terrenza nunca apareció en Los Simpsons. Ni una sola vez, la escena no existía. La captura de pantalla era falsa y la historia viral, por impresionante que pareciera, tampoco era real. Verificadores de hechos e investigadores independientes finalmente desentrañaron la ilusión. Las imágenes del aeropuerto se rastrearon hasta bibliotecas de videos de archivo, del tipo utilizado en documentales de viajes y contenido promocional. Las imágenes del pasaporte provenían de un foro de diseño en 3D donde un artista digital las había subido meses antes como un render conceptual. Incluso la voz del presentador de noticias resultó ser sintética, generada usando software de clonación de voz por inteligencia artificial. Cuando los analistas mejoraron el video cuadro por cuadro, las grietas se hicieron evidentes. Las reflexiones se doblaban de manera antinatural. Las sombras no coincidían. El texto se volvía borroso e incoherente al pausar. Los rostros parpadeaban un instante demasiado tarde. No era un misterio sobrenatural, era uno tecnológico, un compuesto generado por inteligencia artificial diseñado para parecer lo suficientemente real como para eludir el escepticismo. Aún así, la historia se sentía familiar. Eso es porque no era nueva. El mito de Terrenza reflejaba de cerca una leyenda más antigua, el hombre de Tauret. En una historia que data de la década de 1950, un hombre supuestamente llegó al aeropuerto de Haneda en Tokio con documentos de un país que no existía. Fue detenido, interrogado y puesto bajo vigilancia, solo para desaparecer durante la noche de una habitación de hotel cerrada con llave. Los historiadores han desestimado durante mucho tiempo el relato de Tauret como ficción, pero sobrevivió durante décadas en libros paranormales y círculos de conspiración. Terrenza era la misma historia, actualizada para la era digital. Misma estructura, mismo misterio, nuevas herramientas, y esa es la parte que importa. La gente no creía en la historia de Terrenza porque fueran crédulos, lo creían porque rascaba una picazón humana profunda. En un mundo donde los satélites mapean cada centímetro del planeta y las respuestas están a un clic de distancia, el misterio se siente raro. Historias como esta ofrecen una breve escapatoria, un recordatorio de que tal vez no todo está conocido, catalogado o explicado. Cada era tiene sus mitos. El siglo XVIII tuvo monstruos marinos. Los años 1950 tuvieron ovnis. La década de 1980 tuvo viajeros en el tiempo. La década de 2020 tiene inteligencia artificial. Nuestros mitos han evolucionado de fotografías borrosas a simulaciones de píxeles perfectos. El pasaporte de Terrenza parecía real porque fue creado con las mismas herramientas utilizadas para hacer películas taquilleras, comerciales y gráficos de noticias en los que ya confiamos. Cuando la ficción se vuelve indistinguible del periodismo, incluso los escépticos empiezan a preguntarse, ¿y si? Y luego, por supuesto, estaba el ingrediente final, el que selló la historia en el folclore de Internet, Los Simpson. Ya sea que el programa prediga el futuro o simplemente lo refleje, su reputación hizo que la mentira fuera más fuerte. Le dio al engaño un ancla familiar, algo en lo que la gente ya creía. Al final, el efecto de Los Simpsons, como los recuerdos falsos, la inteligencia artificial y la nostalgia, reescribieron la realidad. Una vez que la historia de Terrenza ganó impulso, ¿qué pasaría si te dijera que los Simpsons podrían haber predicho la llegada de una mujer al aeropuerto JFK con un pasaporte de un país que ni siquiera existe? Internet hizo lo que siempre hace mejor, se puso a buscar pruebas y casi de inmediato comenzó a aparecer evidencia. Aparecieron capturas de pantalla mostrando a Homero y Marge de pie en una terminal de aeropuerto. Otra imagen mostraba a una mujer con una chaqueta rosa entregando un pasaporte sellado con Toenza. En otra más, Lisa Simpson miraba un mapa brillante donde debería haber estado el misterioso país, su expresión congelada en una incredulidad de caricatura. Para un espectador casual, todo parecía convincente. El estilo artístico coincidía, los colores se sentían correctos, las escenas parecían familiares, como algo que recuerdas a medias de una repetición nocturna de hace años, y ese era el truco. Ninguna de esas imágenes era real. Cada una fue una edición de fan generada por inteligencia artificial, cuidadosamente ensamblada al insertar personajes de Los Simpson en fondos recreados. Los detalles eran lo suficientemente cercanos como para eludir la sospecha, especialmente para las personas ya predispuestas a creer la historia. Pero el verdadero episodio 10 de la temporada 6 de Los Simpson, titulado Abuelo contra la insuficiencia sexual, no tiene nada que ver con aeropuertos, pasaportes o viajeros de naciones inexistentes. Es un episodio ligero sobre Homero y el abuelo, tratando de vender un tónico afrodisíaco casero.
No hay agentes del gobierno, ni mujer desaparecida, ni universos paralelos escondidos entre los cortes comerciales. Entonces, ¿por qué la gente aceptó tan rápidamente la conexión? La respuesta radica en lo que a menudo se llama el efecto de predicción de los Simpson. A lo largo de los años, los Simpson ha construido una reputación casi mítica por predecir el futuro. Los fanáticos señalan momentos que parecen presagiar eventos reales. La presidencia de Donald Trump, los relojes inteligentes, las videollamadas, los fallos de autocorrección, incluso grandes fusiones corporativas como Disney y Fox. La lista se alarga cada año, compartida interminablemente en memes y compilaciones de YouTube. Pero aquí está la verdad menos emocionante. La mayoría de estas predicciones son coincidencias o reinterpretaciones. El programa ha emitido más de 700 episodios a lo largo de 3 décadas, abarcando política, tecnología, cultura pop, economía y comportamiento humano. Cuando lanzas una red tan amplia, es inevitable que algunos chistes eventualmente se asemejen a la realidad. La parte notable no es que los Simpson predijeran el futuro. Es que Internet sigue reescribiendo el pasado para que parezca que lo hizo. El episodio falso de Terenza es un ejemplo perfecto de ese fenómeno en acción. No se basó en hechos, se basó en la nostalgia. Hay algo poderoso en ver caras amarillas familiares reaccionar a una historia que acabas de ver en línea. Crea una sensación instantánea de confianza. Tu cerebro llena los vacíos. No preguntas, ¿esto realmente sucedió? Preguntas, ¿cómo me perdí este episodio? Y una vez que esa pregunta se forma, la ilusión ya ha ganado. Esta es la nueva frontera de la desinformación. No necesita fuentes oficiales ni pruebas contundentes. Todo lo que necesita es resonancia emocional. Si algo se siente como si perteneciera a tu infancia, bajas la guardia. Y la inteligencia artificial, a diferencia de las formas anteriores de manipulación digital, es excepcionalmente buena explotando ese sentimiento. En ese momento, la historia de Terenza dejó de ser sobre un país falso o un pasaporte misterioso. Se convirtió en algo mucho más grande y mucho más inquietante, porque el verdadero misterio no era geográfico, era psicológico. El pasaporte de Terenza no desafiaba mapas ni bases de datos, desafiaba la percepción. Mostró cuán fácilmente nuestro sentido compartido de la realidad puede ser editado, reformulado y reemplazado por un video convincente acompañado de una referencia cultural familiar. Ahora vivimos en una era donde la inteligencia artificial puede fabricar no solo imágenes, sino narrativas completas, con fuentes falsas, recuerdos falsos e incluso nostalgia falsa. Hace décadas, una farsa exitosa necesitaba fotos borrosas, testigos dudosos y mucha imaginación. Hoy se necesita 30 segundos de video y un algoritmo entrenado en lo que ya confiamos. Esa es la diferencia. Las herramientas han cambiado, pero el impulso humano no, y eso es lo que hizo que el incidente de Torrenza fuera tan efectivo. No se trataba solo de un viajero que desaparece. Se trataba de la realización de que cualquiera, en cualquier lugar, ahora puede crear un mundo que parece completamente real y lanzarlo al torrente del Internet. Esa idea es inquietante, pero también fascinante. Nos obliga a replantearnos cómo definimos la verdad en una era digital donde el realismo ya no es prueba. La historia de Torrenza también sirve como una advertencia envuelta en entretenimiento. Es un adelanto de cómo evolucionarán los mitos en la era de la inteligencia artificial. Ya no llegarán como historias de fantasmas o avistamientos de ovnis. Llegarán como clips de noticias, completos con cintillos, presentadores serios y material de archivo que nunca existió. Y sobre todo, esto está Los Simpson, el oráculo accidental de la cultura moderna. El programa se ha incrustado tan profundamente en nuestro psiquis colectivo que ahora actúa como un punto de referencia para la realidad misma. Cuando sucede algo extraño, la pregunta no ¿es esto real? Es ¿los Simpson predijeron esto? Así de lejos ha llegado el mito. En el caso de Torrenza, el programa no predijo nada en absoluto. En cambio, se utilizó como validación, un sello familiar de credibilidad aplicado a una historia fabricada. Entonces, ¿qué significa todo esto? Tal vez los Simpson no predijeron Torrenza. Tal vez Torrenza nos predijo un mundo tan enredado en tecnología, nostalgia y narrativas virales que lucha por distinguir la realidad de la ficción. Un mundo donde cada clip se siente mitad real, mitad simulado. El verdadero misterio no es el pasaporte, el aeropuerto o la mujer que supuestamente desapareció. El verdadero misterio es por qué tanta gente quería que fuera cierto. Porque si Torrenza existiera, entonces tal vez el mundo todavía tendría rincones ocultos, lugares inexplorados, secretos por descubrir. Y en una era donde los algoritmos saben lo que queremos antes que nosotros, esa idea es increíblemente tentadora. El incidente de Torrenza eventualmente se desvanecerá como la mayoría de los engaños virales, pero el patrón que reveló no desaparecerá. Clips de noticias falsas pueden engañar a millones. Dibujos animados de los años 90 pueden ser transformados en profecías modernas. Y la verdad, antes considerada sólida, ahora se siente flexible.
No hubo un episodio secreto de 1994, ni un viajero desaparecido, pero hay historias como esta que aún circulan en Internet. La ilusión de los $9, como la predicción más famosa de Los Simpson, se construyó después del hecho. Si hay una imagen que consolidó a Los Simpson como el profeta viajero en el tiempo favorito de Internet, es la llamada predicción del 11 de septiembre. Probablemente la hayas visto antes. Lisa Simpson está sosteniendo una revista. A su izquierda, las Torres Gemelas se elevan en el fondo. A su derecha, un texto en negrita dice 9. Juntos, la imagen parece gritar 11 de septiembre, como si el programa advirtiera al mundo en silencio años antes. Es inquietante, es perturbador y es completamente engañoso. Según la afirmación viral, un episodio de Los Simpson de finales de los años 90 predijo los ataques terroristas del 11 de septiembre con una precisión sorprendente. La implicación es clara. De alguna manera, los guionistas sabían, o peor, estaban insinuando algo que el público aún no debía entender. Una vez que la imagen resurgió en línea después de 2001, se propagó como un reguero de pólvora, compartida sin cesar como prueba de que los Simpson habían cruzado la línea de la sátira a la profecía. Pero cuando rebobinas la cinta, literal e históricamente, la ilusión se desmorona. La imagen proviene de un episodio de 1997 titulado La ciudad de Nueva York contra Homero Simpson. En la escena real, Lisa está sosteniendo un folleto de viaje que anuncia la ciudad de Nueva York. La portada dice $9, promocionando un tour en autobús barato o una oferta de vacaciones, y junto al precio hay una ilustración estilizada de las Torres Gemelas, y eso es todo. No hay mensaje secreto, ni números ocultos, solo un chiste visual sobre Nueva York siendo asequible, algo que se siente casi pintoresco en retrospectiva. El número 11 no formaba parte de la imagen en absoluto. Esa interpretación solo surgió años después de que la tragedia ya había ocurrido. Una vez que sucedieron los ataques, los espectadores comenzaron a reexaminar los medios antiguos con una nueva perspectiva. De repente, las Torres Gemelas no eran solo edificios en un dibujo animado, eran símbolos cargados de trauma. Al combinarse con el número 9, el cerebro humano hizo el resto. Aquí es donde la retrospectiva hace su trabajo más peligroso. Después de una gran tragedia, la gente instintivamente mira hacia atrás, buscando señales que pasaron por alto. Es un mecanismo de supervivencia, una forma de hacer que el caos parezca ordenado. Si el evento fue de alguna manera predicho, entonces tal vez no fue aleatorio, tal vez el mundo todavía tiene sentido. El problema es que este instinto no se preocupa por la precisión, se preocupa por la comodidad. La imagen de los Simpsons se siente escalofriante solo porque ya sabemos lo que sucedió. Antes del 11 de septiembre, nadie miró esa escena y pensó, esto es ominoso. Era solo otro chiste desechable en una caricatura de larga duración llena de bromas visuales, pero después de los ataques, la imagen se congeló en el tiempo y se recontextualizó. Se le inyectó significado retroactivamente, convirtiendo la coincidencia en conspiración. Y el Internet hizo lo que mejor sabe hacer. Capturas de pantalla reemplazaron escenas completas. Imágenes recortadas reemplazaron el contexto. La portada de la revista fue aislada, ampliada y compartida sin explicación. Con el tiempo, la historia a su alrededor se volvió más dramática. Algunas versiones afirmaban que el episodio se emitió exactamente 4 años antes de los ataques. Otras sugerían que los guionistas eran parte de organizaciones secretas. Un chiste sobre turismo barato se transformó lentamente en evidencia de conocimiento previo. Este engaño funcionó también porque se situó en la intersección del dolor, el reconocimiento de patrones y la confianza cultural. Los humanos están programados para encontrar patrones, especialmente después de eventos traumáticos. Cuando algo terrible sucede, la aleatoriedad se siente insoportable. Queremos pistas, queremos advertencias. Queremos creer que alguien, en algún lugar, sabía que esto venía. Y los Simpson, para ese momento, ya habían desarrollado una reputación por ser extrañamente acertados sobre el futuro. Esa reputación importaba. A principios de los años 2000, el programa no era solo entretenimiento, era un atajo cultural. Cuando la gente decía, los Simpson predijeron esto, parecía plausible, incluso si la evidencia era escasa. La imagen del 11 de septiembre no creó esa creencia, la explotó. La farsa encaja perfectamente en una narrativa existente, y una vez que algo encaja, la gente deja de cuestionarlo. La inquietud de la imagen también proviene del momento. Las Torres Gemelas ya no son solo edificios, son hitos emocionales. Verlos en medios anteriores al año 2001 crea un extraño y perturbador contraste entre la inocencia y la pérdida. Esa reacción emocional prepara a los espectadores para aceptar un significado donde no se pretendía ninguno. La imagen no solo parece inquietante, se siente importante, y los sentimientos en línea viajan más rápido que los hechos. Lo que hace que este caso sea especialmente poderoso es que no depende de una fabricación total. La imagen es real, el episodio existe. Lisa realmente está sosteniendo esa revista. El engaño no miente, lo recontextualiza.
Elimina el contexto y deja que la imaginación del público haga el resto. Eso es mucho más efectivo que una falsificación evidente porque se siente como un descubrimiento en lugar de un engaño. Por eso la predicción del 11 de septiembre sigue siendo uno de los mitos más perdurables de Los Simpson. Eso no sería todo, sin embargo. El libro de ébola en la estantería, como un chiste de un segundo, se convirtió en una predicción. En algún momento durante cada crisis global, Internet parece hacer la misma pregunta. ¿Los Simpson predijeron esto también? Cuando los brotes de ébola comenzaron a dominar los titulares, esa pregunta resurgió casi instantáneamente, y justo a tiempo, capturas de pantalla comenzaron a circular como prueba. La imagen era simple, casi aburrida a primera vista, una estantería, algunos lomos coloridos y entre ellos un título que hizo que la gente mirara dos veces, Jorge el Curioso y el virus del ébola. Según publicaciones virales, este solo fotograma de Los Simpson era evidencia de que el programa había previsto el brote de ébola años antes de que ocurriera. Sonaba terriblemente específico. El ébola no es un concepto vago como un virus o una enfermedad, es un nombre real, uno mortal. Así que cuando la gente lo vio emparejado con un querido personaje de dibujos animados en un programa ya rumoreado para predecir el futuro, el salto se sintió natural. Demasiado natural, pero una vez más, la profecía se desvaneció bajo un escrutinio ligero. La escena en cuestión proviene de un episodio de 1997 titulado El saxofón de Lisa. En él, Marge hojea una pila de libros mientras limpia. La cámara se detiene apenas un segundo en un estante que incluye el ahora infame título. No hay diálogo que llame la atención sobre ello. No hay música ominosa. No hay trama sobre pandemias o colapsos globales. Es un chiste de fondo, uno de cientos dispersos a lo largo del programa. Ahí es donde comienza y termina la predicción. No hay brote en el episodio. No hay presagio. No hay advertencia. Solo un chiste visual destinado a ser visto de pasada y olvidado. La ironía, por supuesto, es que Internet hizo exactamente lo contrario. Lo que la mayoría de las personas que compartían la imagen no se dieron cuenta es que el ébola no era una amenaza futurista desconocida en 1997. El virus fue identificado por primera vez en 1976, más de 20 años antes de que se emitiera Lisa's Sax. Para cuando se escribió el episodio, el ébola ya había aparecido en revistas médicas, documentales e informes de noticias. No era una profecía, era una referencia. En otras palabras, el chiste no estaba prediciendo nada, estaba reconociendo algo que ya existía. Entonces, ¿por qué tanta gente lo creyó? Parte de la respuesta radica en el momento. Para muchos espectadores, su primera exposición real al ébola llegó décadas después, cuando los brotes fueron cubiertos sin parar por los medios globales. Cuando una enfermedad de repente domina las noticias, crea la ilusión de novedad. La gente asume que es nueva simplemente porque es nueva para ellos. Esa brecha entre la conciencia y la realidad es donde prospera la desinformación. Luego está el problema de la especificidad. El título Curious George y el virus del ébola suena absurdo, y esa absurdidad lo hace memorable. Se siente extrañamente preciso, casi demasiado obvio, especialmente cuando se despoja de contexto. Cuando se comparte como una captura de pantalla recortada, parece intencional, como si los escritores estuvieran enviando un mensaje en lugar de deslizar una broma. Sin la escena circundante, la imagen pierde su tono original y adquiere uno nuevo, más siniestro. El contexto lo es todo, y las capturas de pantalla destruyen el contexto. En línea, la imagen circuló sin explicación, sin el título del episodio y sin la cronología del descubrimiento del ébola, acompañada de subtítulos como «Ellos sabían» o «¿Cómo predijeron esto?», invitaba a los espectadores a sacar sus propias conclusiones. Y una vez que se plantó esa semilla de sospecha, el mito de la predicción de Los Simpson hizo el resto. Para cuando la captura de pantalla de ébola se volvió viral, Los Simpson ya habían sido coronados como el oráculo accidental de Internet. Así que cuando la gente vio algo extraño en el fondo de un episodio antiguo, no preguntaron ¿es una broma? Preguntaron ¿qué significa? La suposición de profecía vino primero, la evidencia se reunió después, esa inversión importa. En realidad, los guionistas de Los Simpson siempre se han inspirado en eventos actuales, discusiones científicas y ansiedades culturales de su tiempo. Eso es parte de lo que hizo que el programa se sintiera relevante. Así que referirse al ébola en los años 90 no era extraño. Era un tema de actualidad. El virus había aparecido en escritos de ciencia popular y en conversaciones sobre salud pública. Convertirlo en una broma visual era exactamente el tipo de humor negro por el que el programa era conocido. Una vez que la captura de pantalla escapó de su contexto original, cobró vida propia. Artículos, publicaciones y videos comenzaron a tratarlo como una señal de advertencia oculta a simple vista. Algunos incluso sugirieron que demostraba que los guionistas tenían conocimiento privilegiado. Otros lo enmarcaron como otro ejemplo de la asombrosa previsión del programa.
Muy pocos se detuvieron a hacer una pregunta mucho más simple. ¿Ya se conocía el ébola en ese momento? Cuando los verificadores de hechos intervinieron, la respuesta fue clara. El ébola había sido documentado, estudiado y nombrado mucho antes de que se emitiera el episodio. La supuesta predicción no fue un vistazo al futuro, fue una referencia al pasado, y la Internet lo hizo de nuevo con la muerte de Charlie Kirk. La muerte de Charlie Kirk y la predicción de los Simpson que no fue. En septiembre de 2025, el mundo presenció algo real y trágico. Charlie Kirk, un activista político conservador de 31 años y fundador de Turning Point USA, fue fatalmente herido de bala mientras hablaba en un evento en la Universidad del Valle de Utah en Orem, Utah. El asalto ocurrió alrededor del mediodía del 10 de septiembre durante la apertura de su gira American Comeback Tour, dejando a Kirk gravemente herido y posteriormente declarado muerto en un hospital. Las autoridades identificaron y arrestaron rápidamente a un sospechoso, Tyler James Robinson, de 22 años, quien desde entonces ha sido acusado de asesinato agravado y otros cargos graves en relación con el tiroteo. El incidente dominó los titulares y las redes sociales por igual. Videos tomados por transeúntes mostraron a Kirk hablando bajo una carpa justo momentos antes de que se escuchara un solo disparo de rifle, creando caos en el patio lleno de VU, donde se habían reunido unas 3.000 personas. Para muchos, ese día fue más que un evento noticioso. Se convirtió en un punto crítico en la lucha continua de Estados Unidos con la violencia política, la seguridad en eventos públicos y las emociones que siguen a una pérdida así. Las reacciones llegaron de todos lados, desde declaraciones condenando la violencia hasta el duelo colectivo, incluyendo un gran servicio conmemorativo celebrado más tarde en septiembre, donde decenas de miles se reunieron para honrar la vida y el legado de Kirk. Pero mientras la nación intentaba lidiar con lo que había sucedido, algo extraño ocurrió en línea: el surgimiento de una leyenda extraña vinculada nada menos que a los Simpson. Casi inmediatamente después de que se difundieran los informes sobre el asesinato de Kirk, Twitter, TikTok, Reddit y otras plataformas se llenaron con un tipo diferente de evidencia, clips y capturas de pantalla que afirmaban mostrar una escena de Los Simpson que parecía representar una versión animada del asesinato de Kirk. Según los creyentes, el episodio, algunos dijeron que era un segmento de Treehouse of Horror. Otros afirmaron que era un especial olvidado. Mostraba a una figura de piel amarilla que se parecía a Kirk en un podio cuando se escucha un disparo y la escena se corta abruptamente a negro. Antes de mucho tiempo, personas de ambos lados de Internet estaban discutiendo sobre si realmente recordaban la escena o si era un episodio perdido. Algunos juraban que lo habían visto hace años. Otros insistían en que era prueba de que el programa había predicho la muerte de Kirk. En el caótico torbellino de desinformación y conspiración, el clip falso se convirtió en un tema de conversación tan acalorado como las consecuencias políticas del tiroteo en sí. Aquí está el giro. Nunca existió tal clip de Los Simpson. A pesar de miles de publicaciones y capturas de pantalla, no se ha encontrado ningún episodio real, escena oficial o animación catalogada en toda la extensa historia del programa que represente este evento. Y numerosos fanáticos y verificadores de hechos que revisaron la serie confirmaron que nada coincide con las imágenes virales. La escena que se comparte en línea es casi con certeza contenido generado por inteligencia artificial o creado por fanáticos, ensamblado para parecer convincentemente al icónico estilo de animación de Los Simpson. Y sin embargo, lo surrealista es esto: si el clip era genuino, apenas importaba a muchas personas. Para una notable porción de espectadores, la percepción de una predicción de Los Simpsons se convirtió, en su propia manera, en una especie de verdad. Este momento destaca un fascinante cambio cultural. Vivimos en un mundo donde los memes y el contenido generado por inteligencia artificial pueden confundirse con eventos históricos reales en la imaginación pública. Un trágico asesinato que realmente ocurrió se mezcló con una predicción de dibujos animados fabricada y se convirtió en parte de un mito más amplio sobre cómo interpretamos los medios, la memoria y el significado. Los Simpsons no predijeron la muerte de Charlie Kirk, pero en la mente de algunos, la creencia de que sí lo hizo se convirtió en su propio tipo de narrativa, una que se difundió tan rápido como las noticias reales de esa tarde de septiembre. Las falsas predicciones de COVID-19 por Los Simpson. Si hay algo que Internet ama más que una pandemia, es una pandemia supuestamente predicha por un querido dibujo animado. Entra la avalancha de predicciones de COVID de Los Simpson que aparecieron alrededor de 2020 y se negaron a desaparecer. Capturas de pantalla circularon mostrando a Homero colapsando en la calle, Lisa ajustando una mascarilla o Springfield bajo algún tipo de confinamiento. Algunas imágenes parecían tan convincentes que los espectadores casuales juraban que el programa lo había predicho con décadas de anticipación. Pánico, caos y sátira combinados de manera ordenada, casi perfectamente sincronizados con la pandemia del mundo real. Pero aquí está la verdad. Nada de eso era real. Ni una sola imagen provenía de un episodio emitido. No eran huevos de Pascua ocultos ni contenido perdido de La Casita del Horror.
Eran composiciones generadas por inteligencia artificial, ediciones de fanáticos y clips descontextualizados de manera extrema. Una imagen de Marge tosiendo en su sala se convirtió en prueba de un colapso respiratorio global. Un fotograma de estudiantes de la escuela primaria de Springfield usando disfraces para una obra escolar de alguna manera se convirtió en evidencia de mascarillas en el año 2020. Cada imagen estaba adornada con la piel amarilla familiar y las expresiones exageradas que hacen que los Simpson sean instantáneamente reconocibles e instantáneamente creíbles. Y por supuesto, los algoritmos de las redes sociales hicieron su parte. Las imágenes se difundieron más rápido de lo que cualquiera podía verificarlas. Antes de que apareciera una sola publicación escéptica, miles de personas ya las habían compartido y comentado, creando la ilusión de que la predicción era universalmente reconocida. Los Simpson no predijeron el futuro. Internet predijo el significado y luego trabajó hacia atrás para justificarlo. Cada imagen falsa de COVID fue un acto de narración retroactiva, una colaboración entre la tecnología de inteligencia artificial y la imaginación colectiva. Al igual que Torrenza, muestra cómo la ficción, la manipulación digital y la psicología humana se intersectan para producir mitos virales. No importa que las imágenes fueran fabricadas. Lo que importa es cómo la gente se sintió al respecto y qué tan rápido esos sentimientos se solidificaron en verdad en los espacios en línea. Las predicciones falsas sobre la COVID-19 no son solo graciosas o aterradoras. Son instructivos. Nos enseñan cómo operan los engaños modernos, aprovechan el conocimiento cultural compartido, las herramientas tecnológicas y las emociones fuertes para eludir el análisis racional y muestran una nueva frontera en la creación de mitos, donde las líneas entre la realidad y la ficción se difuminan intencionalmente y donde el contenido viral no solo entretiene, sino que convence. Al igual que el pasaporte Torrenza, estas predicciones falsas destacan la misma dinámica esencial. En la era de la inteligencia artificial y los medios virales, no necesitas un evento real para hacer que la gente crea que sucedió. Todo lo que necesitas es algo familiar, algo que resuene emocionalmente y algo empaquetado para parecer plausible. Y cuando Internet se involucra, ese algo puede convertirse en leyenda de la noche a la mañana. Por favor, haz clic en las tarjetas en la pantalla, ahora para ver más videos interesantes.